Para la última parte del día de hoy y de este simposio, me toca ahora a mí hacer mi exposición sobre ingenieros y mi idea es vincular eh, esa obra que siempre se considera como una clásica expresión del último positivismo argentino, El hombre mediocre, a la cultura GOC. Em, Antes que nada, quiero decir que siempre me interesó, y no es la primera vez que lo hago, la figura de ingenieros como anticipador de ideas que se desarrollaron luego, a veces muchos años después de él y de su muerte. En general, la historiografía sobre ingenieros, em, tanto la que lo aprecia como la que no lo aprecia, se vincula a su adscripción a una especie de positivismo decimonónico. Quienes encuentran valioso en algún sentido esta esta posición, valoran también a ingenieros. Quienes no, el ejemplo clásico es Caturelli, que hasta tiene expresiones, yo diría, injuriosas, ¿no? Contra él, no lo valoran. Más allá de eso, yo creo que Ingenieros ha tenido ideas anticipatorias, vinculadas sin duda a su tradición positivista, pero más allá de ese positivismo. En epistemología, por ejemplo, yo he tenido ocasión de estudiar ese tema, las proposiciones relativas al porvenir de la filosofía adelantan algunas ideas que tiempo después, y no en Argentina, sino en Europa, fueron desarrolladas por el falsacionismo y el hipotético deductivismo. De modo que creo que vale la pena intentar este esfuerzo de entender de una manera diferente a esta obra, El hombre mediocre, que sin duda tiene una intención moral. En esto están absolutamente todos de acuerdo. No hay nadie, ni ningún intérprete, ningún historiador que discuta que El hombre mediocre es la continuación o la puesta en práctica o un modelo, digamos, existencial de su marco teórico que es hacia una moral sin dogmas. Mm, el hombre que visualiza al hombre mediocre es un hombre que, eh, tanto el hombre que directamente describe como, por contraposición, el que ingenieros proclama como ideal o como modo válido, tienen que ver precisamente con adscripciones morales y no religiosas ni dogmáticas, morales de una moralidad laica. Esta es mi idea. Ahora bien, para desarrollar esto de una manera más o menos consistente, em, parto de una digamos, una hipótesis o un marco teórico, si se quiere, general, que es encontrar lo que yo llamaría el punto de conexión o el punto de encuentro más importante entre la cultura woke y de ingenieros, y en esta obra en concreto. Y me parece que es el tema del ideal. Es decir, eh, si nosotros aceptamos, más allá de las críticas y de las cosas que se dicen, que la propuesta woke es una propuesta que mira la posibilidad de despertar, como lo indica su verbo en, en inglés, de despertar, en otras palabras, de salir de la mediocridad para adscribirse a algo que se ve al despertar, y eso sin duda es o puede considerarse lo que Ingeniero llama el ideal. El hombre mediocre es precisamente el hombre que no tiene ideales. No es el hombre malo, ni es el hombre de medio pelo, cultural o económico o de clase social,
sino que es el hombre que pasa por la vida sin haberse planteado un ideal de vida. Entonces es mediocre por eso. Y yo creo que la propuesta WAC precisamente apunta a algo similar, es decir, a salir, despertar de la mediocridad y lanzarse digamos, a una lucha en la cual hay algunos elementos en los que también podríamos decir que coincide sin ninguna duda con algunas de las ideas de ingenieros. Por eso entonces, insisto en que para mí el tema es ese, es decir, es eh, ver esta obra en sus puntos de conexión. Ahora, para no hacer una cosa muy extensa, lo que yo propongo es tomar lo que en general se ha considerado los principios irrenunciables, no negociables de la cultura woke. En primer lugar, la promoción de la diversidad, la igualdad y la inclusión. De la diversidad en el sentido del respeto a la diversidad de cada uno y la igualdad en cuanto a un tratamiento equilibrado y racional de todos los individuos y sus respectivas desigualdades individuales. La segunda teoría, eje o marco, es la crítica a las instituciones y sistemas que perpetúan la desigualdad. Una de las raíces más importantes justamente de esta cultura eh, fue dada por movimientos de origen afro en Estados Unidos, en épocas en que la desigualdad racial en Estados Unidos era consagrada legalmente y además muy aceptada socialmente por determinados grupos conservadores. En tercer lugar, la defensa de los derechos de las minorías. Hoy estamos habituados a la consideración de la importancia de reconocer los derechos de la minoría en toda sociedad que se titule democrática. Pero la realidad es que esto no ha sido así siempre y aún ahora hay también minorías que reclaman un trato igualitario, sus derechos. Algunas son minorías de tipo de conductas personales o elecciones de vida, otras son de tipo cultural, otras son de orígenes étnicos y sobre todo en las cuestiones migratorias. Y por último, la lucha, como consecuencia de esto que acabo de decir, contra el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. Sin duda hay muchas matices y muchas formas matizadas de discriminación. eh, a veces explícita y otras veces implícita y hasta subrepticia. Pero no cabe duda de que el sexismo y el racismo son hoy por hoy en nuestra cultura occidental las formas más abiertas y más notables de discriminación. Bien, estos son los puntos de conexión que yo encuentro y para no alargar demasiado, em, voy a citar solamente algunos párrafos de esta obra que podrían haber sido suscritos por un cultor de Wok. Eh, en primer lugar, el ideal como concepto, que yo dije están las raíces de esta propuesta del despertar. Dice ingenieros. No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos. Los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutiva como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida propicia a todas las hipótesis, las posibilidades del enaltecimiento humano. Eh, y creo que para completar esta idea, hay también otra frase, otro párrafo de esta obra que tiene que ver con esta idea del movimiento, ¿no? Del perpetuo despertar de la cultura woke. Dice ingenieros, todo ideal es siempre relativo a una imperfecta realidad presente. Es decir,
lo que buscamos precisamente es modificarla y la queremos modificar porque la consideramos imperfecta, pero perfectible. Bien, paso entonces a el primer punto, la promoción de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Dice Ingenieros esta frase que, como digo, se ubica perfectamente en estos principios. No concebimos el perfeccionamiento social como un producto de la uniformidad de todos los individuos, sino como la combinación armónica de originalidades incesantemente multiplicadas. Todos los enemigos de la diferenciación vienen a ser lo del progreso. Es natural, por ende, que consideren la originalidad como un defecto imperdonable. Eh, la desigualdad, digo entonces, añado, de caracteres y de capacidades es positiva. Este es un punto de conexión importante entre ambas corrientes. Y es positiva desde el punto de vista social y por lo tanto tiene que ser comprendida y valorada. Es decir, digamos, concluyo, el hombre común, una especie de término medio absoluto, no existe, dice Ingenieros, y me parece muy correcto porque tanto el individuo como el compuesto social están en permanente evolución. No hay un término medio que pueda ser designado de una manera universal, general, ni siquiera aproximadamente. Paso ahora al segundo punto de conexión entre ambas líneas. La crítica a las instituciones y sistemas que perpetúan la desigualdad. Em, la desigualdad consagrada, diríamos, social y legalmente, no como una desigualdad, esto creo que es importante entenderlo, no como una desigualdad horizontal, la diferencia entre yo, tú, nosotros o ustedes, pero dentro de un mismo plano, sino la desigualdad jerárquica, la desigualdad escalonada, la desigualdad, si uno quiere tomar una figura fuerte, piramidal, una base amplia que está como abajo de todo y cúspides de élites. Eh, Esta es la desigualdad eh, contra la que lucha la corriente woke y eh, también es objeto de observaciones de ingenieros. Ingenieros observan muy acertadamente que la desigualdad es un hecho. Entonces, no se trata de darle vueltas ni de negarlo, sino de partir de que es una realidad. Y dice lo siguiente, la desigualdad humana no es un descubrimiento moderno. Plutarco escribió a siglos que los animales de una misma especie difieren menos entre sí que unos hombres de otros. Esto lo toma de las obras morales de Plutarco. Y Montesquieu dice, añade, ingenieros también opinó lo mismo. Montaigne muy separado por siglos, vienen a coincidir en que esto es una constante en la naturaleza humana. Y por lo tanto, es cierto que hay hombres que, si uno considera un término medio, diríamos, cuantitativo, como por ejemplo una media de inteligencia, una media de estatura, una media de peso, etcétera, hay hombres que están por encima y por debajo. Pero esto es normal y esto no tiene que incidir, esta desigualdad normal, en una desigualdad de tratamiento. En tercer lugar, la defensa de los derechos de las minorías. La exhortación eh, a la superioridad toma en esta obra una forma de afirmativa por oposición. El hombre mediocre al que define es precisamente lo contrario de lo que se presenta como una exhortación a la superioridad. Y dice una frase que a mí me resulta muy significativa. Si la humanidad, dice Ingenieros, hubiera contado solamente
con los rutinarios, nuestro conocimiento no excedería de los que tuvo la central hominidio. La cultura es el fruto de la curiosidad, de esa inquietud misteriosa que invita a mirar el fondo de todos los abismos. El ignorante no es curioso, nunca interroga a la naturaleza. Por suerte, añadiría yo, interpretando ingenieros, esta curiosidad, esta inquietud, este deseo de ir más adelante, existe en una buena proporción de los seres humanos, algunos con más capacidades intelectuales o más paciencia o más decisión, llegan a soluciones nuevas para viejos productos, viejos problemas, perdón, de la humanidad, que son eh, la vida y la muerte, el sufrimiento, eh, el agobio de la naturaleza, las relaciones humanas. Todos estos problemas se han ido solucionando y esas soluciones se han ido mejorando porque hay individuos que eh, buscan, más allá de lo que les ha sido dado, una nueva visión y se preparan para acogerla y para difundirla. Por eso para él estos son los verdaderos virtuosos y los santos, son los auténticos precursores. Ingenieros, un agnóstico, naturalmente no está de acuerdo con la virtud religiosa, ni tampoco está de acuerdo con la santidad en sentido religioso. Pero para él existen virtuosos y santos que son los precursores de una humanidad mejor. Y finalmente la lucha contra el racismo, el sexismo y todas formas. Y aquí también creo que eh, la idea o la exhortación de ingenieros se expresa por oposición a ese hombre mediocre que está definiendo, describiendo a lo largo de la obra. Em, y una de esas cualidades, diríamos, actitudes que más allá de cierto límite son absolutamente negativas, es precisamente la obediencia. La obediencia es una virtud, pero no una obediencia ciega, como a veces pregonan las religiones, incluso santifican a quienes han ejercido una obediencia ciega, sino que la costumbre de obedecer engendra, dice ingenieros, una mentalidad doméstica, en el sentido de domesticada. ¿M? Y por lo tanto es una mentalidad que no cuestiona y que, a lo dado, y que considera que está bien y que por lo tanto esa persona va a obedecer más allá de lo que podrían ser sus inquietudes, sus ideales, sus gustos, etcétera. Em, por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos ideales ciudadanos que exigen a veces la obediencia, yo diría casi ciega, de la población, si bien hay que aceptarlos y no son cuestionados por ingenieros, sin embargo, sí hay que decir que pone una cierta duda, un cierto signo de interrogación, eh, y una de las expresiones de eso es que, aunque nos dice, aunque casi al final del libro, ya duró muchas décadas la lucha contra la esclavitud y la servidumbre y finalmente ha terminado siendo abolida, legalmente no ha sido del todo abolida desde el punto de vista del individuo, que sigue teniendo una mentalidad de obediencia servil. Em, y por eso insiste en que no basta con un reconocimiento legal de la igualdad, la no discriminación, etcétera. Las leyes no pueden dar hombría, no pueden dar valor por sí mismas. Entonces, lo que se necesita es el cultivo, ese cultivo moral. Bien, yo quisiera ahora terminar en unos poquitos minutos
con la frase del párrafo final de mi trabajo. Considerar la existencia de conexiones en sentido estricto requiere precisar el alcance de lo que se entenderá por este término. Asumo entonces que conviene entender, no para no caer en falacias presentistas, pero tampoco en negacionismos generalizados, en los dos aspectos que antes consideré como ejes de contacto. Entiendo entonces que son conexiones en el sentido preciso de que se asumen en ambos extremos textuales con similares concepciones, aunque no idénticas. No se trata de conexiones reales históricas, puesto que Ingenieros no conoció a los defensores de la cultura woke y estos no se ocupan de él. Pero ello no implica negar que dichas conexiones son evidentes a una lectura atenta, como espero haberlo mostrado, por lo menos fragmentariamente, en esta exposición. Considero también, y esto corre por mi propia cuenta como hermeneuta, que el punto de conexión más relevante, o por lo menos uno de los más relevantes, es el elogio del ideal, como ya he dicho. Y concluyo entonces con una frase que me parece una expresión de la conexión más importante que yo he podido encontrar entre estas dos posiciones aparentemente tan distantes en el tiempo, el espacio, la cultura, etcétera. El genio es excelente, dice Ingenieros al término de la obra del hombre mediocre, es excelente por su moral o no es genio. Pero su moralidad no puede medirse con preceptos corrientes en los catecismos. Nadie mediría la altura del Himalaya con cintas métricas de bolsillo. La conducta del genio es inflexible respecto de sus ideales. Si busca la verdad, todo lo sacrifica a ella. Si la belleza, nada lo desvía. Si el bien va recto y seguro por sobre todas las tentaciones. Y si es un genio universal, poliédrico, lo verdadero, lo bello y lo bueno se unifican en una ética ejemplar que es un culto simultáneo de todas las excelencias por todas las idealidades. Y nos pone dos ejemplos, Leonardo y Goethe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Celina. Bueno, No sé si sí, alguien quiere hacer alguna pregunta, consideración. sí, mira, a mí me interesaría saber cómo fue esa, podríamos decir, relación originaria, o sea, qué motivó hacer esta conexión, de dónde te surgió, digamos, la posibilidad de relacionar dos movimientos, dos pensamientos, digamos, el de ingenieros con esta cultura tan distantes no solo en tiempo, sino también incluso en lugar, podríamos decir, un pensador argentino con una cultura que proviene más bien de un origen del hemisferio norte, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo una respuesta, si se quiere, muy simple, lo saqué de mi cabeza. Es decir, leyendo por un lado ingenieros, de una manera, diríamos, tradicional, pero abierto, y por otro lado, estudiando, porque me está interesando mucho todo este tema del WOC, que creo que es un punto que va a dar mucho que hablar en los próximos años, encontré esas relaciones de una manera natural, te diría. Eh, Encontré frases de ingenieros que podrían haber sido suscritas por un miembro de la cultura woke, y entonces digo, bueno, esto vale la pena de ser investigado, ¿no es cierto? Claro, Más allá de que no sean conexiones de tipo realista. Si yo no planteo de ninguna manera, y esto, si no quedó claro, lo insisto, no planteo de ninguna manera ningún tipo de influencia. claro, sí, sí. No Son creo que los de la conexiones que cultura se woke dan, hayan leído no son ingenieros. influencias, son Claro, conexiones claro, que se dan y a mi modo de ver se dan porque la mente humana transita a veces caminos parecidos, aun cuando provenga sus motivaciones de diferentes ámbitos o vamos. diferentes inquietudes. Sí, y Me diferentes parece que épocas, esto es un porque ejemplo. quiera que no, hay una diferencia, ¿no? Temporal, podríamos decir, entre uno y otro. ¿Mm? Sí, O sea que de alguna manera es un antecedente, podríamos decir, no causal, pero sí un antecedente del pensamiento woke. sí.
creo que empleaste la palabra correcta, antecedente. Mm, Es Claro, exactamente ¿no? lo que yo quiero decir. Son conexiones que por darse en tiempos distintos, una posición resulta antecedente de la otra, pero no causa ni influjo a la otra. Exactamente, Eh, exacto. claro, uno puede preguntarse, y creo que eso es un poco el sentido de tu pregunta anterior, ¿por qué se te ocurrió esto? Eh, ¿Por qué estudiar los antecedentes de algo? ¿Por un mero afán histórico, diríamos, elucubrativo, curiosístico, por decirlo de alguna manera, de encontrar algo antes de lo que estamos estudiando? ¿O puede tener un sentido diferente y más válido, más positivo? Yo creo que esto segundo es así. Es decir, creo que los antecedentes ciertos eh, de una teoría ayudan a explicarla, aun cuando no ayuden a explicar el proceso histórico que llevó a ella. No sé si se entiende esta distinción que yo hago. Sí, Eh, perfecto. no, yo por eso no digo que lo que dice ingenieros sea un antecedente en el sentido de que ayude a explicar la génesis del wokismo, No, pero sí creo que es un antecedente que ayuda a explicar el wokismo como teoría. exacto, Esa es exacto. un poco mi posición, Claro, es mi posición, claro. Y naturalmente que la por eso los sostengo y relacionás. admito que no todo el mundo piense lo mismo, pero esto es Claro, lo que yo te respondería, ¿no? No confundamos, porque si no, creo que sería casi una tontería lo que yo estoy diciendo, ¿no? claro, No hay conexiones reales históricas, pero el antecedente sirve porque ayuda a explicar. ¿Y por qué ayuda a explicar en este caso concreto? Porque creo que ayuda a explicar la función del ideal. claro. Que era Indudablemente, lo que Ingenieros buscaban. habla mucho más del ideal expresamente y con una teorización que vale por sí misma, más allá del ingenieros mismos. Y me parece que esto ayuda a explicar eh, el wokismo en este aspecto. Y me parece válido. Sí, En aunque otras no tenga una palabras, teoría del cuando ideal apuntan. Brenner, en Claro, una exposición muy interesante que hizo en esta jornada, señala muy correctamente que hoy por hoy hay una discusión muy grande sobre esta dirección, que está siendo cuestionada em, por, en algún caso por exceso y en otros casos por defecto, pero sobre todo por posiciones conservadoras que ven una amenaza de tipo ideológico. Y yo creo que es una exageración que proviene precisamente de que no se han tomado el trabajo de mirar un poco cuáles son las conexiones reales, teóricas, más allá de lo que diga un miembro, que bueno, puede ser un trans, puede ser eh, un, un izquierdista eh, guerrillero de barricada, en fin, una serie de cosas que mucha gente no admite, pero más allá de esas posturas, tal vez excesivas, personales, de defensa de la libertad, etcétera, está esta apelación al ideal. Me parece que la apelación al ideal es como el límite de esa libertad, de ese despertar a la libertad, eh, porque el ideal pone también límites morales, ¿no? Eso es lo que creo que dice Ingenieros y que me parece muy cierto, ¿no? El ideal impone límites precisamente, por eso es ideal, ¿no? Porque genera una claro. eticidad. No sé si Sí, sí, estoy... perfecto. Creo que quedó muy claro, digamos, o sea, ¿no? Digamos, la relación y también la motivación que te llevó a relacionarlo, las dos cosas. Bueno, te agradezco mucho tus No, al observaciones. contrario.